¿Qué opinas de las plataformas de venta en línea como Temu? ¿Fomentan o favorecen de la explotación? Yo creo que sí. Pero por otro lado, cortan las cadenas de intermediación. O sea, no tengo una idea muy clara. Nunca me he puesto a reflexionar profundamente al respecto. Pero una cosa que sí es clara es que cortan las cadenas de intermediación. Mira, si yo fabrico o yo produzco una manzana, la manzana me la pagan a un precio absolutamente irrisorio. Cuando llega al estante del supermercado tuyo, la manzana puede costar €1, por decir algo. No sé ni cuánto cuestan las manzanas. Ahora, si quieren lo vemos, pero no miren caso. Cualquier cosa que cueste €1 que venga del campo fue pagada en pocos céntimos, en unidades de céntimo en el campo. Entonces, el mayorista compra todo eso, lo lleva a una central de abastos, donde un distribuidor lo lleva a un lugar donde lo vende finalmente al supermercado y el supermercado lo distribuye en sus espacios. La cadena de distribución es que hay que mantener a un porrón de gente cuya única función es mover el producto hacia donde haya otros clientes que lo recompren para la reventa. Y siento que en muchas cosas, y por ejemplo yo que tengo libros en Amazon, rompe con la cadena de intermediarismo que es mortal para el productor, ¿no? Es mortal para el productor. Tienen enormes vicios. Por ejemplo, yo sé, tú puedes comprar cosas y venderlas en Amazon y ellos le ponen tu logotipo. O sea, el fabricante no está en Amazon, pero tú compras sus productos, les ponen tu logotipo y tú los vendes en Amazon. Y tiene vicios y problemas que surjan en cualquier organización. En concreto, Temu y Shein parece que son tremendamente explotadores, pero no tengo datos para ello. Habría que entrar en eso más profundamente, pero para eso voy a invitar a mi amigo José Luis Ferreira, fíjate, que es economista.